eso vamos a empezar con el panel de la agenda pública. Más que nada recibimos a Magdalena Piña Schiavone, subsecretaria de Innovación Pública de la provincia de Salta. Le aplaudimos a Magdalena y a Valerín también nos va a contar un poco de ella. Magdalena es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y técnica en publicidad, con más de 20 años de experiencia en marketing y estrategia. Ocupó cargos gerenciales en empresas como Unilever. Actualmente lidera proyectos de transformación digital con foco en inclusión social y modernización del Estado. Es fundadora de la ONG Conectadores y cuenta con formación en coaching ontológico y liderazgo. Ahora sí, Magdalena. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Es una alegría enorme y agradecemos muchísimo a ATBC por habernos invitado a participar de estas jornadas internacionales a través de nuestros amigos de Telecom, con quienes hacemos un trabajo articulado muy lindo, muy interesante. Como me presentaron recién, soy Magdalena Pini, soy subsecretaria de Innovación Pública y trabajo en el equipo de modernización de la provincia de Salta, que está liderado por Martín Güemes, que anda por ahí también acompañándome. Bueno, como sabemos, estamos atravesando una revolución digital y la innovación es la que tiene que liderar y acompañarnos en esta revolución. La innovación siempre acompañada del aprendizaje para que nos podamos adaptar. Hay un caso que me encanta compartir porque en esta escuela me crié yo, en Avon, entonces lo tomo como un gran ejemplo, una gran escuela, y corría el principio del año 1900 cuando el estadounidense McConnell, que no es él, a él lo reconocen quién es, Shakespeare, es Shakespeare el de la foto. McConnell, a principios del 1900, vendía libros, era fanático de William Shakespeare y vendía libros, pero llegó un momento que necesitaba vender más libros. Entonces apeló a la innovación y empezó a vender puerta a puerta. Empezó a vender más, su negocio creció, pero no era lo suficiente, necesitaba vender más. Y se le ocurrió adaptarse a la demanda, a la necesidad del mercado, y se le ocurrió con cada libro regalar una fragancia. Entonces empezó a vender puerta a puerta, regalando fragancia con la venta de cada libro. Con el tiempo se dio cuenta que la gente compraba el libro porque en realidad quería la fragancia. Y ahí tuvo que decidir su camino, adaptarse. Como hablábamos recién, nuestro compañero de Nokia que mencionaba el caso de Blockbuster, que se tenía que adaptar al mercado o perecer, digamos. En este caso, McConnell se adaptó, escuchó la demanda del mercado y empezó a vender perfumes, porque los perfumes eran lo que la gente quería. Entonces, de repente se encontró con una fuerza de ventas, vendiendo puerta a puerta estos perfumes, haciendo crecer su negocio, y decidió ponerle un nombre, una marca, y le puso de nombre Avon, que en realidad es Avon, porque Shakespeare nació en un pueblito de Inglaterra llamado Avon en Stratford. Entonces, en honor y con un poquito de culpa, porque había dejado de vender los libros y había empezado a vender fragancias, a esto que después fue una empresa internacional que atravesó las fronteras porque se supo adaptar, se supo acomodar a la nueva necesidad y a la nueva demanda global, le puso de nombre Avon. Entonces, como dice Charles Darwin, lo dijo una vez, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se sabe adaptar. El que se sabe adaptar, el que puede innovar y el que estudia y aprende para poder adaptarse y para poder innovar. Hace un tiempito, no mucho, hablar de ecosistema digital para el sector público era como algo de ciencia ficción. Hace 15, 20 años pensar en expedientes digitales, en transformación digital, era algo como inimaginable. Sin embargo, estamos atravesándolo, estamos en la cresta de la ola. Y el rol del Estado en esta transformación digital tiene que ser un rol de unir, de puente. Tenemos que unir las brechas para que este ecosistema digital sea lo más saludable y positivo posible. Entonces, encontrar en estas brechas las oportunidades. Este caso también, Atkinson, ¿lo conocen a Mr. Bean? Mr. Bean tenía una brecha o una característica
que para él era una brecha, porque es tartamudo. Entonces él supo en esa tartamudez encontrar una oportunidad. Él iba a los castings de Hollywood y eso era un problema, era una complicación. Cuando pudo abrazar esa brecha, pudo abrazar esa dificultad, la transformó en una oportunidad y la transformó en la creación de ese personaje que lo llevó al éxito, que es Mr. Bean. Entonces, nosotros desde el Estado, desde la Secretaría, tenemos un rol que es clave en lo que es la articulación interinstitucional, la articulación con el ámbito privado, con los distintos organismos del sector público, con las ONG, con las fundaciones. Nosotros tenemos que sortear esas brechas y puentes, tenemos que articular entre todos para que este ecosistema digital sea positivo. Porque, como dice ahí, la vaca no da leche. Nosotros tenemos que generar y buscar eso. Nosotros para tener la leche de la vaca tenemos que planificar, tenemos que organizarnos, tenemos que salir temprano al campo, con la helada, con el frío, ir a buscar la vaca y así llevarla al corral y conseguir la leche. Entonces, de lo mismo se trata en este ecosistema digital. Tenemos que articular y tenemos que hacerlo en equipo para que pueda llegar a buenos puertos. Y nosotros con esta red de colaboración desde el gobierno, lo que pudimos fue iniciar un proceso de alfabetización digital y de formación en inteligencia artificial, que es lo que se está atravesando en este momento. Entonces, gracias a esta articulación desde el Estado, estamos pudiendo formarnos nosotros como agentes públicos y a la ciudadanía también en general. Entonces, para el Estado la misión fundamental es ser el orquestador de este ecosistema, es ser el puente. Y para el sector privado, para las pymes, para las empresas, tiene que aportar la agilidad de las soluciones. Y ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos. Y el claro ejemplo está con el caso de las hormigas. Pero me faltó una slide que se escondió, se ve, que es fundamental, que es el que habla de las brechas. Así que lo cuento sin el slide atrás. Hay grandes brechas que tenemos que acortar en este ecosistema digital. Una es la brecha geográfica, por ejemplo. Las brechas geográficas no solamente se refieren a lo que es la centralización digamos, el federalismo, el tamaño de nuestras regiones, sino también la brecha geográfica, por ejemplo, en Salta. Salta es una provincia que tiene alturas, tiene pueblitos recónditos, donde es muy difícil llegar, donde no hay caminos lo suficientemente preparados como para transitarlos constantemente. Entonces, estas brechas geográficas, gracias a la transformación digital, se achican, se acortan. Y, por ejemplo, en un caso de articulación con Telecom, que puedo contar, tenemos capacitaciones para todas las personas de la provincia que están en cualquier lugar recóndito, que no tendrían normalmente la posibilidad de ser capacitados, tienen estas capacitaciones en inteligencia artificial. Hemos capacitado cientos de docentes en inteligencia artificial para que puedan aplicarla a sus clases, para que puedan entender el comportamiento de sus alumnos a través del uso de la inteligencia artificial y no se queden afuera del sistema. Cursos de programación, de introducción a la programación, para mujeres, por ejemplo, para chicas, a través de chicas y de chicas digitales, a través de otras alianzas estratégicas, por ejemplo, junto con Samsung, hicimos talleres de ideación de proyectos para chicos de toda la provincia que compiten en concursos internacionales y que hoy tenemos a 8 equipos semifinalistas compitiendo con chicos de otros países, gracias a estos puentes que nos da la tecnología, que nos unen, que nos acercan. Otras brechas importantes de este ecosistema digital tienen que ver con la accesibilidad. La accesibilidad no solamente con el tema de discapacidad, sino también con el tema de personas mayores. Nosotros desde el Estado tenemos esa obligación de acortar esta brecha, de capacitar, damos talleres de alfabetización digital para adultos mayores que hace poquito ellos nacieron escribiendo cartas, escribían cartas, nosotros también, varios de acá escribimos cartas a mano, las tachábamos, las volvíamos a escribir, las mandábamos y de repente estamos
atravesando esta era digital que es todo efímero, todo ya. Entonces, bueno, damos charlas de alfabetización digital junto a empresas como Microsoft, como Amazon Web Services. Hicimos capacitaciones para los empleados públicos para que se formen en inteligencia artificial. El foco nosotros ahora lo tenemos en formarnos en lo que es inteligencia artificial desde el empleado para poder transmitirlo a la ciudadanía también. Hicimos cursos de formadores. 300 empleados públicos en Salta se formaron en inteligencia artificial con la obligación de replicar esa formación a sus equipos. Entonces, esta tarea, tan consciente que tenemos, esta responsabilidad, va más allá, tiene que llegar a toda la ciudadanía. Bueno, ¿qué más? Me faltaron varias diapositivas que se me escondieron, así que no me quiero olvidar de nada importante. Desde el gobierno también se creó una sociedad del Estado que se llama SATIC, en la que hay más de 180 plazas con Wi-Fi libre a lo largo de toda la provincia para la accesibilidad, para que tengan acceso todas las personas, que no sea una brecha económica, que puedan tener el acceso a la conectividad para formarse, para estudiar, para buscar trabajo. Después, bueno, creo que esas son las principales brechas que hoy estamos atravesando, pero como venía diciendo, esto en equipo, junto con el ámbito privado, articulando, podemos hacer que este ecosistema sea saludable y sea positivo para toda la ciudadanía. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Magdalena. Seguimos igual con el mismo panel, innovación tecnológica en la agenda pública y en pymes. Y a continuación vamos a darle la bienvenida a Sergio Postigo, profesor de Agile Design en la Escuela de Innovación de Litvac, y nos cuenta un poquito sobre Sergio. Sergio es PhD en Emprendimiento y Gestión de Pymes por el European Doctoral Program y MBA por el IAE. Con más de 25 años de experiencia académica, ha sido profesor en universidades locales e internacionales. Actualmente dicta clases en el Litvac y en el New England. Además, se desempeña como consultor ejecutivo en el sector público y privado y dirige la certificación en Dirección Estratégica de Pymes y Empresas de Familia en el Litvac. Adelante, Pablo, bienvenido. Soy profe. Bueno, y como profe hice una presentación contando un poco dos cosas, dos mundos. Por un lado, el mundo de la innovación y por otro lado, el mundo de las empresas de familia. Y tratamos de ver cómo se juntan esos mundos. Avancemos con el tema de la innovación. Básicamente hay un montón de definiciones de innovación, pero creo que vale la pena desmitificar un poco que no necesariamente cuando hablo de innovación tiene que ser algo totalmente nuevo. Para nada. ¿Puede ser algo nuevo? Sí. ¿Puedo crear el próximo Amazon? Sí. Cuando todo el mundo pensaba que Amazon era lo máximo, empezó a aparecer Alibaba, se cae Alibaba, sigue Temu y así vamos avanzando, ¿no? Con los mismos modelos de negocios, pero de vuelta, no necesariamente es algo relacionado con muchos avances o muchos cambios. Tiene que ver con en dónde yo estoy impactando al cliente. Les digo, esto se mueve un montón, así que en cualquier momento o me caigo o bajo a hablar acá. La innovación la podemos definir por cómo yo impacto en el cliente, cómo este cliente vuelve a mí, de qué manera lo motivo, de qué manera lo muevo, de qué manera diferente a lo cual lo estoy haciendo actualmente. Y finalmente, es cualquier cambio o modificación que yo hago, cualquier cosa que, entre comillas, mejore una parte del proceso, la gestión o la rentabilidad de la empresa o de la institución. Tiene que mejorar algo de eso, si no, la verdad es que no existe innovación. Y este concepto de innovación está muy atado al concepto de propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo le doy a mi cliente? Y entre comillas, cliente está así porque puede ser básicamente un cliente como nosotros todos conocemos, puede ser un cliente interno, puede ser alguien de adentro de mi organización, puede ser de otra organización. La propuesta de valor tiene que ver con lo bien que yo estoy haciendo las cosas para esa persona, cómo le resuelvo el problema a esa persona o a esa institución. Yo voy a comer en un lugar, si siento que me atienden bien, si siento que como una comida que a mí me gusta, quizás no me va a parecer caro o me va a parecer razonable el precio.
¿no? Entonces, me parece que este concepto de propuesta de valor está muy atado al tema de innovación. ¿Y cuántos tipos de innovación puede haber? Puede haber 3 tipos de innovación: marginal, incremental o radical. Vamos con la primera. Marginal. Mejoro lo que ya tengo. Le sumo cosas a lo que yo ya tengo. Por ejemplo, había una marca española que hacía Toddy o este tipo como Nesquik. Y los tipos descubrieron que, justo lo que comentaba ella reciente, que todos quieren ahora todo ya, todo rápido, los chicos querían hacer el Nesquik más rápido. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el Colacao Turbo. Una cosa loca. O sea, a lo que ya tenían, ahora lo pueden hacer más rápido, incremental. El segundo tipo de innovación: voy aumentando la propuesta de valor. Hoy tengo una cosa que hace esto, mañana hace esto y esto. Y voy aumentando cosas, como capitas de mejoras que voy haciendo. Hay una funda para el teléfono celular, y a la funda que proteja el teléfono celular, etcétera, etcétera, le agrego un tracer. O sea, esto es real. O sea, viene alguien, se me lleva el celular, lo primero que hago, le tiro una descarga. De vuelta, amplío la propuesta de valor. No solamente para mí como cliente o consumidor me resguarda el celular, sino que además le tiro un par de voltios como para sacudirlo cuando me lo quieren robar. Y la tercera es la radical. La innovación radical es aquella que cambia algo completamente nuevo, algo distinto. Por ejemplo, a ver, Biflow es una empresa de un alumno mío que te pone re nervioso este coso del horario. Le digo a ustedes que, o sea, te pone, para que ustedes tengan una idea, después vengan acá, hay un reloj nefasto que va bajando, porque esta parte podemos como frenarlo, porque... Bueno, hay un alumno mío que desarrolló viene un día y me dice: profe, tengo que ver hacer un proyecto nuevo. Digo, bueno, ¿cuál? Estoy en algo diferente. Digo, bueno, ¿cuál puede ser diferente? Me dice: entrenamos abejas. Sí. Yo dije, o sea, me imaginé hilo, abeja y palito, entrenamos abejas. Me dice: no, ¿cómo es que entrenan abejas? Sí, me dice, en realidad, yo me junté con 2 cracks del mundo de las abejas y básicamente lo que pasa con las abejas es esto. La abeja está genéticamente adaptada para polinizar, por ejemplo, solamente pomelo, ¿no? Por diferentes cuestiones genéticas. Entonces se levanta todos los días la abeja, va y poliniza el pomelo. Teniendo en cuenta que la polinización es una de las maneras más fuertes, más potentes de mejorar la producción de frutas. Entonces ellos desarrollaron una molécula de kiwi. La abeja se levanta, toma el agua fuera de la cajita donde están las abejas, hace así, y en lugar de ir al pomelo va el kiwi. Y la tipa que poliniza kiwi, yo lo miraba, o sea, me estaba contando, yo pensé que era de ciencia ficción. Me dice: no, en serio. Digo, pero la abeja la matas. No. A los 15 días, 16, se resetea el cerebro de la abeja y vuelve a polinizar pomelo. Y ahora querés que te polinice limón, de vuelta limón, la tía se levanta y va al limón. Yo dije, y con esto se puede aumentar el 80% la productividad de los campos. El 80%. Ustedes piensen que se aumenta entre un 15, 20 cuando vos le pones mucho fertilizante. Este es el 80, o sea, plantás 100 y recogés 180. Digo, pero es verdad. Sí, es verdad, tenemos probado, etcétera, etcétera. Y descubrimos otra cosa, que por el cambio climático y productos de fertilizantes, la abeja vuela menor cantidad de distancia y se muere, es muy lábil la vida de la abeja por los cambios de temperatura. Y uno de estos 2 cracks desarrolló una especie de redoxón para la abeja que hace que la abeja vuele más rápido y aguante más temperatura. Bueno, esto es algo radical, ¿no? La empresa se llama Biflow. Algo más radical o algo radical de lo que nosotros conocemos
podría ser Uber. Que ahora nos parece Uber, Airbnb, nos parece lo más común del mundo. Claro, o sea, más allá de la luz que no me deja ver, hay algunos de medios de generación que no es lo más común del mundo. Y ahora para nosotros es lo más. Miren, en las innovaciones radicales hay un antes y después. Creo que en el sector de ustedes hay un antes y después. Hay un antes y después de determinados programas, hay un antes y después de determinadas tecnologías, hay un antes y después de determinados formatos. Esas son innovaciones radicales. ¿Ok? Bien, y por otro lado, lo que tengo es que pensar es que la innovación no depende solo del cambio, depende también del contexto, depende del entorno, depende de otros factores que no somos solamente nosotros los que estamos haciendo esto. Lo que sí se puede saber es que la innovación marginal y la incremental, las dos primeras que vimos, se crean interactuando con el usuario. El del TODI interactuó con el nenito que hace el TODI más rápido. El de costo de seguridad interactuó con la fuerza de seguridad. El otro, no existe el cliente. La innovación radical es algo que desembarca en un mercado. Uber es un caso claro. Se hicieron pruebas, preguntas, pero cuando Uber bajó. Chao, no hubo más puntilla. Ahora bien, ¿por qué es importante innovar? ¿Por qué? Porque básicamente nos mejora algo que todo el mundo habla de nuestra ventaja competitiva. Porque los cambios en las poblaciones son más rápidos de lo que nosotros podemos hacer. Hay nuevas necesidades. Este es un cambio. Hay un montón de acá que esto no existía. Y quedamos con, no sé, tu nombre, quedamos con Marcelo, que lo veíamos en la esquina y no sé qué, a las 9. Y lo voy a leerle, ¿no? Para ver si Marcelo venía. Y 9 y 5 me ponía mal, 9 y 10 aparece Marcelo. Ahí estoy llegando, no sé qué, mandar ubicación. Una cosa. Es importante innovar porque, de vuelta, pensemos en el concepto anterior de innovación, que era mejoras que no necesariamente tienen que ser radicales, que contribuyen a la rentabilidad o a la mejor captación de mis clientes, por ejemplo. Ok, y por otro lado, digo la empresa de familia, el otro mundo. La empresa de familia, que la podría definir de muchas formas, pero una podría ser algo así como una unidad económica en el cual los miembros de la familia son en general propietarios de esta empresa. Dentro de este sector están las empresas grandes y hay todo un entramado de empresas pequeñas que dan servicio a este sector, que muchas de ellas son empresas de familia. Primera generación, primera y segunda y tercera. Ahora bien, de esta manera la propiedad, el dueño, es algún familiar, que puede ser el fundador o no, que no necesariamente es el que toma las decisiones, es el dueño. ¿Okay? Y por otro lado, ¿por qué nos parece que son relevantes? Porque son un montón. Para que tengan una idea, entre el 80 y el 90% de las empresas en Argentina son de carácter familiar. No me importa el tamaño. Arcor es una empresa de familia, familia pagada. Techin es una empresa de familia, Roca. Y también hay otras chiquititas, que no son ni Techin ni Roca. Para que tengan, miren, el 55% de la actividad económica se genera por base de la empresa de familia. Entonces, es un segmento, y esto no pasa solamente acá, pasa en otras partes del mundo. Para que tengan una idea, fíjense, el 70% aporta, no importa si estás en Suecia, si estás en Nigeria, o si estás en Argentina o en cualquier país de América Latina. Las empresas de familia son un segmento de mucho peso en la economía de un país. De mucho peso. Ahora bien, ¿qué características generales tiene una empresa de familia? Y es particular, es muy particular. Hay una intención de continuar y de seguir transgeneracionalmente, o sea que mi abuelo, no sé qué, mi padre, no sé qué, mi hijo, no sé qué, hay esa intención, voy a pasarlo rápido porque el tiempo este me está matando, hay visión e intereses compartidos por miembros de la familia. Ayer estuve justamente con Ricky Sarcani. El abuelo de Ricky Sarcani era zapatero, el papá de Ricky Sarcani es zapatero, él es zapatero y las hijas, tercera generación.
no son zapateras, pero están en el negocio de calzado. Entonces, y él me contaba la historia del papá, a quien yo conocí, y es impactante, o sea, te impacta. Que alguien que estuvo en la guerra, en Europa, le transmite los valores a su hijo, que debe tener 60 y pico, que a su vez le transmite los valores a su hija, que debe tener, no sé, 30 y pico, y que todos estos valores vienen del abuelo del papá. Entonces, esta visión es compartida. Cuando arranca la empresa de familia, arranca con el hombre orquesta. El fundador hace todo. En cualquier empresa pyme también. Arrancamos haciendo todo. No está ni bien ni mal, son características. En todo le ponen el centro de los valores familiares. Yo te conozco. Y si vos indagás en la familia, cómo se creó la familia, la empresa, es muy de eso. Él empezó en su carnicería, en donde conocía a sus clientes, pero los conocía, por eso les espiaba, si no, no te espiaba. ¿Entendés? Y ese yo te conozco de 1900 no sé cuánto, lo trasladan a hoy. Se centralizan las decisiones, la experiencia es un valor irreemplazable e indiscutible, con algunas características más, se valora la fidelidad sobre la habilidad, se familiarizan las relaciones, todo es muy familiar. El mismo trato que yo tengo con las familias es el punto que yo tengo con los clientes. Espero que esto no sea grabado. Mi suegro tiene una empresa de familia. Él vende motores desde Rosario. Y está segunda generación trabajando con él, los hijos. Y él hace cosas de loco. O sea, le fía a un cliente 20 motores. Y no le pide nada. Y el hijo le dice, pero yo trabajo con él hace mucho, nos conocemos. Y el tipo es tremendo. Y se maneja igual. ¿Okay? Ahora, eso por supuesto que representa ciertos desafíos, como por ejemplo la dificultad para incluir expertos o expertos en determinados temas. Cuando la empresa empieza a crecer, ayer hablaba con Enrique y me decía, bueno, en algún momento el tipo se tiene que ir, se va, tiene que venir alguien que maneje la empresa y que se pueda meter de alguna forma en esa familia a tomar esa decisión. La voluntad de los fundadores es crear un médico estable, pero fundamentalmente la sucesión directiva deviene de la posición familiar. Hijo mayor, hijo menor, hijo etcétera, etcétera, etcétera. Abuelos, nietos, bisabuelos, tatarabuelos. Ahora bien, esto solamente lo pongo para que entendamos que cuando hablamos de empresa de familia, hablamos de décadas. Décadas. Primera, segunda generación, pasan 20 años. Es como si... Y pasan 20 años. Una empresa como la que estamos hablando, Arcani, tiene hija de 30. La hija nacieron cuando recién estaba en la empresa hace 10 años. Y el tipo cuando la hija entró ya tenía la empresa 25 años. Entonces cuando hablamos de empresa de familia se habla de décadas completas. Es como que la línea de tiempo es muy distinta. Y es interesante este concepto porque nos plantea cómo se juntan estos puntos de la innovación, donde tú dices, que internet no, ¿no? Y cómo el avance y la tecnología hacen para meterse ahí. Y en la empresa de familia es complejo porque trabajan un montón de personas. Lo pongo todo seguido porque va a ser lío, aviso. Miembros de la familia no involucrados con el negocio. 2. Miembros de la familia que tienen parte del negocio, o sea, son dueños. Miembros de la familia que no son ni miembros de la familia, trabajan en la empresa, como algunos tienen que laburar. Miembros de la familia que tienen propiedad del negocio. Miembros que tienen propiedad del negocio y que están en la empresa. Uno que hace todo. Uno de la familia y de la empresa que trabaja juntos. Es complejo el mundo de la empresa familiar. Es complejo. Porque está la familia y el negocio. Y básicamente esta institución trata de balancear entre la salud de la empresa con que no nos matemos en el asado o en la reunión del fin de año. Porque me peleo en la reunión del fin de semana y el lunes me tengo que ver a mi tío, a mi abuelo, a mi primo con el cual me peleé y me ataque de mal. Bueno, y encima él me tiene que firmar para que yo le pague. Digo, hay como límites que no están claros. Entonces tiene una problemática particular, esto es lo que les quiero decir. ¿Y dónde se juntan estos dos puntos? ¿En qué momento viene toda esta cosa de la innovación
¿Y en qué momento viene el tema de la empresa de familia? Por supuesto que estos puntos se juntan, claro que se juntan. ¿Dónde se juntan? Miren, el cambio generacional impulsa la innovación. A medida que entran nuevas generaciones, me acabo de acordar un ejemplo buenísimo. Ayer Ricky Sarkani contó el caso de ellos que hizo una campaña de lanzamiento con un producto nuevo de esta temporada. Y la hija, una de las siete trabajando ahí, que está en la área de comunicaciones, le dijo, ay, vamos a hacer una campaña distinta. Y le dijo, ¿quién? Dale, buenísimo, dale. Para la nueva colección de no sé qué cosa, dale, buenísimo, ¿quién? Entonces le invitaron a, ay, no me acuerdo cómo se llama este chico que hace como, que es una peluca rubia, Pardero, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que tiene una peluca rubia, que habla así, como imita a una chica de zona norte. ¿Cómo? Ah, está, Carlos Pardiejo. Este que dije, ¿a quién le dijo él? A Carlos Pardiejo. Y le dijo, ¿quién es? Le dijo, pero Carlos Pardiejo por nosotros. O sea, un tipo de mujer que hace publicidad de los productos que nosotros tenemos de mujeres. Y le dijo, sí, papá, pero Carlos Pardiejo. Hicieron la campaña con Carlos Pardiejo. Éxito total. Total. La nueva generación impulsa la innovación. Sin duda. No digo que las generaciones primeras no se estén ayornando, pero estos ya vienen ayornados. Eso es lo diferente. O sea, entro y ya sabe que existe TikTok. Yo me quedé a lo mejor en Facebook. No sé. ¿Okay? Segundo, los cambios en los contextos nos obligan a movernos. Esta es una industria, un sector que los cambios en el contexto nos obligan a mover. Basta de hacer formatos para tele. Ahora tengo que hacer formatos que se puedan ver acá. Y formatos que se puedan ver acá y que los cuatro me queden el audio. Y formatos que no sé qué. Y que cuando yo saco la foto así, se pueda, no importa cómo la veo, le tengo que ver bien. Los cambios en los contextos de otros nos obligan a mover, nos obligan a innovar. Tercero, generalmente la innovación es incremental, va aumentando de a poco. Doy una cosa, ahora doy otra. Y es continuo. Cuarto, lleva tiempo en las empresas de familia aceptar y adaptar. En las pymes también lleva tiempo. En las grandes también lleva tiempo. Yo veo a veces choques generacionales entre empresas. Voy a dar un ejemplo cualquiera, no tengo que ser así. Telecom fue una nueva empresa chiquita de tecnología en la que estos son 20 y pico, 30 y pico de años de los fundadores y tienen que hablar con directivos de 60 años. Y como que no se conectan tan fluido. ¿Okay? Entonces, lleva tiempo cierta adaptación. Claramente que lleva tiempo. Quinto, implica para el empresario, la empresa familiar y el pyme, repensar el negocio, repensarlo hacia adentro y hacia afuera. Porque ya no basta con que yo pueda comunicarme con el cliente por WhatsApp. Ahora yo quiero facturar por WhatsApp. Directamente, yo quiero decir, Marcelo Guipuzcoa, 45.000. Y que me hace la factura a mí, se la manda a Marcelo Guipuzcoa y... O sea, esto existe. Ahora, si todos lo hacen y yo no, quedo fuera. Como me dijo mi hijo, pues yo no le quiero dar el celular. Que no sé lo que pasa, papá, me quedo fuera de todas las juntadas. Es una presión del contexto. Entonces, hay que cambiar, hay que repensar el negocio hacia adentro y también hacia afuera. Sexto punto. Bueno, colabora no quedar fuera del mercado, justo lo que estaba diciendo. Séptimo, es un mal necesario. Innovar es un mal necesario. Y vino para quedarse, olvídate. Me hace acordar cuando Uber decían, no, la campaña contra Uber y los taxistas y los remises. Todavía te estás riendo, porque aparece Uber, vino Cabify, vino no sé qué cosa, y vino para quedarse. Y la innovación vino para quedarse. Esto no es algo de moda, ¿ok? Como la inteligencia artificial, vino para quedarse. No puedo parar. Ahora el gobierno europeo está tratando de armar alguna regla, alguna reglamentación para impedir nada, más pegar. O sea, está la web buena y la web no tan buena. Y está. Siempre estuvo con nosotros. La innovación siempre estuvo con nosotros. Ahora está mal, pero siempre tuvimos que innovar. Si no,
ninguna de las empresas de acá hubiese sobrevivido, ninguna de las empresas pequeñas hubiese sobrevivido. Entonces la innovación siempre está. Y voy a dar un ejemplo respecto de esto. Y contribuye a la continuidad del legado familiar. Pero fundamentalmente nos mueve de pasar de ser una empresa de familia a una familia de empresarios. Es distinto. Es muy distinto. Me parece que este es el gran desafío que tienen hoy en día las empresas de familia. ¿Cómo hago yo para pasar de esto a esto? Y por supuesto, me parece interesante, tuve la suerte este año de ir a... Estaba de viaje en Italia, en un lugar pequeñito. Necesitaba comprar algo. Una farmacia. Entonces, entro a la farmacia, llego a la farmacia, estoy esperando que me atiendan. Un pueblo que cierra hasta las 4 de la tarde, o sea, yo llegué 4:10, todavía recién levantó de la siesta, el farmacéutico se había levantado. Veo así y había como diplomas, pero muy viejos, muy viejos. De todo así, no sé, se llama Janelli, no sé qué cosa, Janelli, no sé qué cosa, o sea, era bien Janelli. De hecho, el que me atendió, había un tipo ahí que estaba en la caja, que era Luca Janelli, y una chica que era Florencia Janelli. Bueno, era Gentile, ¿cómo se llama? Esta, Gentile Hijos. No les miento. O sea, como profe de empresa de familia, me impactó. Porque era una cosa. ¿Qué cambio tecnológico hay acá? Bueno, que cambia la línea de la cadena de distribución, que ahora tienen lugares para vender fuera de hora, el escáner, pero básicamente es una farmacia. No es mucho, una farmacia. Detrás es el tradicional, adentro todo moderno, divino. Y ellos están desde 1850, ¿cachás de eso? Mirá si no innovaron. Entonces, yo digo, miren, siempre estuvo con nosotros la innovación. Me parece que hay que prestarle atención, nada más. Y siempre la innovación estuvo en la empresa de familia. Y si es posible pasar de una generación a otra, sin pelearse, sin discutir tanto, pero es posible. Anoche estaba terminando la presentación y se me ocurrió una historia que de alguna forma para mí refleja el concepto de innovación y qué tenemos que hacer con la innovación. La historia dice más o menos así. Hace muchos años, todas las mañanas en África, sale el sol, se despierta el león y sabe que debe salir a cazar si no va a morir de hambre. Todas las mañanas en África, sale el sol, se despierta una gacela y sabe que tiene que correr, si no va a morir porque la va a cazar el león. Todas las mañanas de nuestra vida, cuando sale el sol, no importa si eres gacela o eres león, lo importante es que empieces a correr. Y esto tiene que ver con la innovación. Lo importante es que la haga, independientemente de la velocidad que le imprimamos. Dicho esto, si hay preguntas, las escucho. Agradecerle a la gente que nos convocó para dar esta charla y a disposición para lo que ustedes quieran. Ahora sí, me pasé unos minutos, pero me había robado. Está perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta tienen para Sergio? Si no, le agradecemos, un aplauso grande, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio.